Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles. Bueno, en una semana, yo diría, particularmente intensa por muchos motivos, ¿no? Pero ustedes ya conocen. Es de estado público todo lo que tiene que ver con los cierres de los periodos ordinarios de sesiones. Estamos en un recambio institucional importante en el país, a nivel nacional. En la jornada de hoy han jurado los nuevos senadores nacionales. 8 provincias argentinas tuvieron elecciones de senadores nacionales. Han prestado juramento, ellos se van a hacer cargo de sus bancas, obviamente, a partir del 10 de diciembre, pero han prestado juramento en la jornada de hoy. Entre ellos 3 expresidentes, ¿no? Futuros senadores nacionales. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando de Carlos Saúl Menem y de Adolfo Rodríguez Saá, senadores de la Nación, expresidentes. Y bueno, y en el plano provincial, bueno, están quedando prácticamente horas en las últimas sesiones, está finalizando el periodo ordinario de sesiones en lo que es la prórroga que se ha establecido con muchísimos temas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Bueno, todo esto va a ser parte de nuestra cobertura de esta noche. Vamos a hablar de salud también. Llega diciembre. Bueno, diciembre, proclamado por Naciones Unidas, es el mes internacional de lucha contra el HIV-Sida. Una pandemia de la cual hemos hablado en muchas oportunidades aquí, pero que sigue siendo una realidad que el mundo tiene que asumir como absolutamente vigente. Y bueno, y en la última etapa del programa de esta noche, vamos a hablar de una iniciativa de la Casa de Juan Diego, institución que contiene a jóvenes en situación de riesgo social y que está poniendo en marcha una importante iniciativa. Está convocando la Casa de Juan Diego a los medios para los próximos días y les vamos a contar de qué se trata. Voy a recibir al primer invitado de esta noche. Está con nosotros el doctor Santiago Mascheroni, diputado provincial, Unión Cívica Radical. ¿Cómo estamos, Santiago? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por venir esta noche. No, al contrario. Muy amable. Realmente lo decíamos, ¿no? Quedan muy poquitas instancias en lo que es el periodo ordinario de sesiones, que ha tenido una prórroga, hasta fines de este mes. Y bueno, y lógicamente los temas son muchos. Pero entre los temas de los cuales se ha hablado intensamente, la semana pasada Diputados tuvo una media sanción para un proyecto que viene a llenar un espacio vacío en la provincia, que era la ley de aguas. Sí. 4 periodos consecutivos con un proyecto que perdía estado parlamentario permanentemente. Bueno, ahora parece que los consensos se alcanzaron, sí. Y vuelve al Senado en revisión ya definitiva, ¿no? Definitiva, sí. Tal cual lo planteás. Es un código de agua complicado, complejo, una norma que abarca la problemática del agua de una serie de enfoques y de aspectos, desde lo jurídico, la utilización, el cuidado, la protección y el manejo del recurso, los derechos del Estado provincial, sistemas de cumplimientos e incumplimientos, régimen sancionatorio y las modalidades operativas en cada uno de los distintos tipos de uso que se prevén. Cuestiones que por ahí aparecen dentro de la lógica colectiva como naturales, pero que no estaban regulados en un único cuerpo. Me refiero a la calificación de los usos desde el uso agrícola, uso social, consumo, hasta incluso el de esparcimiento, navegación, petrolero, acuícola, etc. O sea, es un plexo normativo complejo, es verdad. No fue fácil conseguir los consensos. Se trabajó sobre una media sanción del Senado con proyectos que ingresaron diversos legisladores y finalmente con un aporte importantísimo que hizo un organismo interdisciplinario integrado por expertos del Instituto Nacional del Agua,
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Hídricas, de la Universidad Nacional del Litoral, que desde una óptica múltiple, o sea, lo jurídico, el fenómeno hidrológico y las cuestiones de manejo y experiencia aportada en esto, logramos un dictamen que aspiramos a que la Cámara de Senadores lo termine de aprobar definitivamente. Es casi una paradoja, ¿no? Que una provincia como Santa Fe, bueno, ahí está. Una provincia como Santa Fe, con la importancia que tiene el recurso del agua en la provincia de Santa Fe, a lo largo de tantos años, y con, yo diría, una de las provincias más ricas en casas de estudios de nivel superior y organismos de estudio del agua de nivel superior, como las universidades, no tuviera una ley de agua, ¿no? Exacto. Es un tema que llama hay provincias señeras en esto, Mendoza, de larga data, por la necesidad de mantener, manejar y regular el tema del riego y demás, y otras provincias. Pero nosotros, con más de casi 800 kilómetros de litoral fluvial, y además con una compleja estructura de cuencas interiores y de actividad productiva con alta demanda del agua. Es decir, la siembra, la actividad agrícola, la actividad ganadera, determinados modos de la actividad industrial requieren una mirada. Sin embargo, no fue posible. Esto no era un tema sencillo. Diríamos, de los últimos antecedentes frescos que tiene esto arranca con un mensaje en la segunda gestión del ingeniero Bey, que va al Senado y que tampoco el Senado, teniendo mayoría del mismo partido, lo trata. A partir de ahí empezó el Senado a insistir con proyectos que se fueron modificando y caducaban. Y la senadora Berra trabajó este tema. Exacto, mucho, ¿no? Es quien quien impulsa esta iniciativa que caducó, y nosotros en la segunda revisión, diríamos, remesa que se hace desde el Senado, asumimos un compromiso colectivo de tratarlo y buscar un consenso. Yo creo que estas políticas y estas normas no pueden lograrse sobre la base de bajar votos de mayoría sobre minorías o cuestiones así, sino que tiene que tener un amplio régimen de consenso. Generalmente un código requiere, aunque no está escrita esa ley, pero es necesario para darle vigencia e importancia, prácticamente la apoyatura en forma unánime, no porque tengamos que uniformar el pensamiento, sino porque son normas complicadas, que no se puede tampoco sacar un pedazo en un corte y pegue, sino que tiene que haber una mirada integral. De los aspectos, yo diría, más polémicos, si se puede llamar así, de esta ley, que nosotros sí nos apartamos del criterio del Senado y de la comisión especial sobre este tema, es en una vinculado a un método de explotación, en el caso petrolero, cuál es la fractura hidráulica, el fracking. Prospección petrolífera. Exacto, el fracking. Que se necesita agua a presión. Exacto, para que poder es extraer. Tremendamente dañino para el entorno, que hay en el derecho comparado internacional y nacional lugares que lo han prohibido definitivamente. Nosotros tenemos experiencia acá de ese método puesto en Vaca Muerta, pero la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, lo tiene regulado como prohibido. La media sanción del Senado lo habilitaba, nosotros tuvimos la mayoría, es decir, esto fue unánime la Cámara, un criterio restrictivo. La otra mirada restrictiva sobre el problema del termalismo. Entre Ríos tiene una experiencia muy diferente a la de la provincia de Santa Fe, entonces sobre esto, sin tener un criterio de prohibición, al contrario, de regulación y de actitud tuitiva por parte del Estado y de protección, establecemos una serie de mecanismos, lo mismo que se habilita una forma más, yo diría, más flexible, más fluida y más ágil, para que cuando existen obras que afectan un entorno porque son canales ilegales o que no cumplen normas hidráulicas y anegan aguas abajo de determinados sectores, hoy, si la provincia quiere actuar, tiene que buscar, estar litigando un tiempo largo, cuando hay veces que se tienen que tomar decisiones urgentes. Bueno, se habilitan mecanismos extraordinarios para actuar en caso de emergencia, con la debida intervención judicial, etcétera, y también una comisión de seguimiento de carácter parlamentario en lo que sean las actividades de expropiación que esta ley habilita a la provincia a realizar. ¿Cómo puede interactuar la provincia de Santa Fe, diputado, con otras provincias argentinas en las cuales hay emprendimientos que producen desvíos de los cursos de agua, anegan zonas productivas? Bueno, lo vivimos permanentemente desde Córdoba y desde Santiago, lo vivimos en La Picasa, en el sur de la provincia, un verdadero desastre, en rutas, en infraestructura. ¿Cómo resuelve la ley ese tema? La ley lo que plantea en materia de cuencas,
preexistente a la sanción de la ley, respetar los convenios que existan y buscar los mecanismos reparadores en los casos que se requiera, tanto en el plano interno como en el plano de relaciones interprovinciales. En este caso solamente puede haber un mecanismo que es el del acuerdo interprovincial con intervención del Estado, ¿no es cierto?, en sus distintos planos. No puede haber una solución individual de una provincia respecto a lo que se requieren acciones conjuntas y normativa conjunta. Lo que nosotros también vemos que dentro de la propia provincia hay situaciones de agresión de una zona respecto a otra, de volcar agua, la velocidad de escurrimiento. Esto obliga a rediscutir en algunos casos algunas miradas respecto del esquema productivo. Lo que sí se respetan, reitero, los acuerdos y los regímenes de cuenca preexistentes, y se somete a partir de ahora una rediscusión de cualquier otro tipo de intervención que en materia de agua se quiera realizar. ¿Por qué digo esto? Y porque cuando las papas queman, por denominarlo de alguna manera, a veces los productores consiguen una máquina y ellos desaguan su campo, o su lote, su predio, su actividad. El que tiene el problema, el de aguas abajo. Y nosotros estamos viendo hoy que la provincia tiene una velocidad de escurrimiento de agua desde el oeste, que es la parte más alta, hacia el este, que ha afectado cálculos y estudios que en otros momentos aliviadores, no solo el de la autopista o el del ferrocarril, sino de otras rutas, permitían tranquilamente el paso del agua, y hoy la velocidad, el caudal y la velocidad con que tiene de escurrimiento hace que a las pocas horas de lluvias torrenciales en el centro provincial o en la cuenca oeste de la provincia, el este se vea seriamente afectado. Bueno, da la sensación de que el Senado le daría luz verde, ¿no?, a estos consensos y tendríamos ley. Ojalá pronto. Que así sea. Se han hecho las mediaciones para que esto se pueda lograr. Reivindicamos que obviamente la matriz sobre la que se trabajó es la media sanción que el Senado ha hecho y el trabajo de la senadora Berra, así que aspiramos que esto en la sesión de mañana, porque como vos bien planteás, quedan horas, el 30 de noviembre termina el periodo de prórroga. Creemos que este tema, por su peso, si no lograse tratamiento, creemos que lo va a tener, junto con algunas otras iniciativas, van a requerir que el Ejecutivo lo incorpore en sesiones extraordinarias. Ley de aguas. Bueno, sería uno de los temas entonces con los que vamos a contar, un instrumento esencial para la provincia. Bueno, el otro instrumento esencial, y bueno, yo digo que es el eje de cualquier gestión de gobierno, es presupuesto. Es un tema que ha llegado a la legislatura, hay un mensaje del Ejecutivo, han podido mirar los números. Obviamente que un presupuesto, uno siempre dice, necesita un tratamiento detallado, pormenorizado, conocer cómo van a impactar lo que son los compromisos de la provincia, las cuestiones salariales que vienen, porque estamos frente a un año donde el impacto inflacionario se va a tener que corregir de una u de otra manera. Hay toda una situación de indefinición todavía respecto de la letra chica de lo que la Nación y la provincia han acordado. ¿Cómo están mirando todo eso? Bueno, separemos tres cuestiones: presupuesto, ley tributaria o ley impositiva, y eventualmente el acuerdo Nación-Provincias, acuerdo fiscal, y el paquete de leyes que podría ese acuerdo generar para la provincia de Santa Fe. Son tres situaciones distintas. Lo del presupuesto se empezó a trabajar intensamente y con participación de todos los estamentos, incluso de sectores de la actividad productiva. En Rosario, a comienzos de esta semana, con el ministro Saglione, a los fines de, por lo menos, despejar las incógnitas principales. Yo creo que el presupuesto, diríamos, en cuanto a los términos generales, habría, vamos a ver, mayoritariamente consenso que no ofrecería problema en su tratamiento. Sí va a requerir una mirada mucho más fina, la cuestión de lo tributario impositivo y eventualmente lo del acuerdo fiscal. ¿Por qué digo? Porque hay puntos que uno no lo puede prever ahora en el presupuesto. Vos señalás el tema de la política salarial. Sería un error, y así se ha venido manejando en el último tiempo, no incluir la pauta salarial dentro de un presupuesto por dos razones. Generalmente uno puede quedarse, pero aunque no fuera así, es determinar, afectar una partida o una cantidad sin saber si esa es suficiente o sobra, y mientras tanto uno está asignando recursos a eso. Sí, el compromiso de abordarlo, porque es imposible no abordarlo cuando eso ocurra, pero nosotros no se puede terminar todavía esa pauta absoluta y ponerla. Sí hay reserva, pero no determinar absolutamente la pauta salarial en la vía presupuestaria. Creemos que trazos gruesos no habría mayores inconvenientes, sin perjuicio que obviamente cada bloque va a expresar lo suyo, en considerar
por lo menos en primer lugar y con mayor velocidad el tema del presupuesto general de la provincia. Diputado, ¿cómo están viendo ustedes toda esta cuestión que tiene que ver con la política tributaria? Es decir, hay todo un tema, hay toda una discusión hoy sobre la mesa respecto de supuestos retoques que la provincia tendría que realizar en materia de política tributaria para ir adecuando sus números a lo que es esto que se ha acordado con la Nación. Es decir, evidentemente la Nación le está pidiendo a las provincias también que haya un ajuste de gastos, que se haga una racionalización desde lo que el Estado está gastando habitualmente. Santa Fe es una provincia que aparentemente está ordenada, tiene buenos números, sí. Los ha tenido por lo menos en los últimos años. ¿Qué mirada tienen ustedes de la cuestión tributaria? Bueno, la cuestión esa, reitero, quedan dos temas. Uno, el de la ley impositiva tributaria para la provincia, sí, para el ejercicio 18, y la otra, esta adecuación. Sabemos que hay de aprobarse el pacto, pero este es un tema que se está analizando. Todavía el tema del pacto fiscal no tiene estado parlamentario. Hemos tenido desde el frente una reunión amplia con el gobernador y los ministros para anunciar e informar sobre los trazos gruesos del acuerdo fiscal Nación-Provincia. Pero sí hay puntos que hay que buscarlo y compatibilizarlo. Bueno, para eso hay que discutir bastante. ¿Por qué digo? Porque si nosotros, nosotros hemos planteado, incluso a partir de algunos fallos, que ya zanjaron definitivamente la inconstitucionalidad de establecer alícuota diferencial para los que son actividades comerciales o industriales o productivas o económicas de extraña jurisdicción, y se bajaría por el acuerdo fiscal a un 2%, una alícuota que hoy está en el 4,5%, pero habría que tributar quienes hoy no tributan. Bueno, hay que buscar los mecanismos de compensación. Eso todavía está en un proceso, sinceramente, de discusión en el marco interno y también de buscar todos los elementos para ver cuál es el alcance definitivo. Además, que el Ejecutivo tiene que mandar las leyes a la legislatura que en función del pacto fiscal requieran modificaciones. Por eso nosotros creemos que en este momento urge sí definir el tema del presupuesto, que es la cuestión genérica, y después sí abordarnos a esas, o abocarnos a esas cuestiones que son específicas desde el punto de vista de los recursos en materia de tributo provincial y de lo que le podría significar a la provincia las ventajas desde el punto de vista económico el haberse inscrito dentro del acuerdo fiscal con la Nación. Desde una mirada política, digamos, lo importante sería darle al Ejecutivo la herramienta, que tenga la herramienta que es el presupuesto, para ejecutarla. Y después ir haciendo las correcciones. No, exacto. Ese sería el criterio. Exacto. También está la posibilidad de que se analice, diríamos, endeudamiento de la provincia para abordar mayor cantidad de obras, etcétera. Yo creo que esos elementos todavía están en una situación de, no de indefinición, sino de no implementación en la práctica como proyectos concretos. Bueno, Santiago, a mí me quedan poquitos minutos para charlar, pero hay un tema que yo no puedo dejar de tocar. Usted es un hombre de una muy larga militancia en el seno de las filas de la Unión Cívica Radical. Obviémoslo, si desde que lo conozco, Carlos, su militancia radical. Sí. ¿Cómo ve el partido? Bueno, digamos, tuvimos una reunión ahora en estos últimos días, primer encuentro después de un complicado proceso electoral entre lo que fueron las cuestiones nacionales y provinciales. Hubo coincidencia de todos los sectores en que la posición que el partido adoptó en su momento, es decir, de seguir en el esquema nacional, en el lineamiento de la coalición Cambiemos, pero que provincialmente se permitió la cuestión y se jerarquizó la actividad de frente, yo diría que eso fue ratificado por la mayoría. Lo que yo veo como compromisos políticos necesarios, o por lo menos como ideas, fuerzas para plantear, y no lo planteamos exclusivamente de nuestro sector, sino que hay varios, es jerarquizar en esta etapa la unidad partidaria. ¿Por qué digo esto? Porque falta un tiempo para un año electoral. Estos son momentos donde se puede profundizar el debate político en función de lo que sean posicionamientos futuros. El radicalismo en el orden nacional va a mantener su coalición Cambiemos. Y acá la provincia va a tener que ir
diferenciada, no se van a poder sumar porque ya la Constitución establece separar la elección nacional de las provinciales, de manera tal que el escenario es completamente distinto. También creemos que el frente, como existió, no existe y que sí se pueda reformular o rediscutir, pero eso requiere todo un debate previo. En ese sentido, el radicalismo para mí, y yo eso es lo que planteo, y no soy el único, es que como paso previo tiene que hacer un esfuerzo para encontrar comunes denominadores que permitan asegurar la unidad partidaria y no quedar boyando ahí en una situación de indefiniciones esperando a ver cómo se resuelven las cosas, porque en cualquiera de los escenarios que el radicalismo termine resolviendo su actuación, lo que se requiere es de un partido institucionalmente fuerte. La frase quedó. El frente como lo conocimos no es el mismo. No, sin duda. Lo dicen hasta los ortodoxos, lo dicen hasta los ortodoxos. Bueno, que la reformulación de un frente, que no la descarta nadie, tampoco puede estar hecha sobre una matriz que repite un frente anterior. Hay que rediscutir un montón de cosas. Y hay que rever las cuestiones que sí garanticen políticas de coalición en cualquiera de los escenarios. Yo no estoy diciendo solamente repitiendo, refuncionalizando el frente preexistente. No, hoy esta elección generó una situación que obliga a los partidos políticos a hacer un profundo análisis de cómo se ve la realidad en función de lo que puede ser el cambio o no de mando político de la provincia en el 2019. Pero el frente, quien crea que existe el Frente Progresista Cívico y Social como fue el formato de hace 15 o 20 años atrás, no, la realidad indica que no es así. No quiere decir, yo no hago un juicio de valor sobre eso, pero este es el dato de la realidad. Entonces, quienes se plantean y hablen del frente, obviamente que van a tener que plantear y van a tener que discutir, y en ese contexto también está la eventualidad o no de una reforma constitucional, porque el radicalismo lo ha planteado de siempre, pero esto es un recurso estratégico que tampoco puede ser decisiones individuales ni de un grupo, ni de legisladores, ni de un sector partidario, sino una decisión estratégica del radicalismo. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de que el socialismo ha tenido una sucesión de 3 gobernadores en el seno del Frente Progresista, primero el doctor Wiener, después el doctor Bonfatti, ahora el ingeniero Lifshitz, y que el radicalismo siempre ha quedado a la expectativa, habiendo estado formando parte del frente. ¿Tiene candidato natural hoy el radicalismo para ir a una elección en el Frente Progresista en la provincia? Creo que candidatos naturales yo creo que no hay. Lo que hay es candidatos con mayores posibilidades que otros, y también esto vinculado a determinado qué contexto. Yo digo que con el actual sistema electoral puede ser una realidad. Si hay una reforma constitucional y se modifica el mapa político, es otra la realidad. Yo creo que antes de definir la potencialidad de los candidatos, lo que hay que definir es estrategia de fortalecimiento de la participación en el frente, si se reformula. ¿En qué sentido? Y bueno, yo no es que diga que fueron siempre los candidatos los mismos, yo creo que no se pueden repetir matrices que ya la propia realidad ha dejado de lado. Entonces hay que rediscutir. Y sí se tiene que pasar en cualquier escenario a un esquema de gobiernos de coalición, que no es lo mismo que un frente que comparticipa algunos niveles en la gestión, sino un gobierno de coalición implica otro tipo de cosas que van mucho más allá de lo que una coyuntura electoral. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. La verdad que ha sido jugoso el diálogo, hay muchos temas. Sí. La vorágine de los temas legislativos y aún los temas políticos siempre insume tiempo y la verdad que se nos fue volando, ¿no? Yo agradezco, sí. A mí los temas políticos, aunque no lo quieran creer, no son los que más me interesan, porque eso yo creo que son cuestiones que discuten los partidos de puerta adentro. Creo que a la sociedad no le podemos trasladar la problemática de los partidos. Los otros temas sí, los que tienen que ver con la problemática de la gente, sí. Si hablamos ley de agua, presupuesto, o temas que sí también están pendientes de esto, yo te diría, sí, la política tributaria, es el Código Procesal del Menor, que es un tema que la legislatura, la Cámara de Diputados lo envió al Senado y veríamos. Está el problema del proceso conclusional, terminar diríamos, el viejo proceso penal y pasar definitivamente al nuevo, que esto tiene que ver con los derechos de la gente de todos los días. Bueno, esto está también en agenda, ojalá lleguemos al 30 o en extraordinario a resolverlo definitivamente. Así será seguramente. Gracias por estar con nosotros. Gracias esta noche, a vos, Carlos. Ha sido muy amable. Bueno, con el doctor Santiago Mascheroni hemos agotado este primer bloque de Somos Debate. Vamos a hablar enseguida con más temas. Tenemos muchos temas, fundamentalmente que pasan por la salud. Ya vamos, enseguida, después de la pausa. Mi corazón con el King y la
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.